La historia arranca con nuestro protagonista, Kunon Gurion, preguntándole al resto de su familia qué significa ver, ya que él está más ciego que un árbitro de fútbol, por haber nacido con algo llamado la cicatriz del héroe en sus ojos, algo que lo convierte en el heredero del legendario héroe Istor. Sin embargo, a pesar de que el chico que tiene los ojos de adorno en teoría fue bendecido por esa ceguera, él en realidad siempre ha cargado con una enorme angustia desde toda su vida, al poseer una discapacidad que lo hace diferente de los demás y lo hace depender de otras personas para moverse. Al rato, su sirvienta personal, la criada Iko, se encarga de llevar a su joven amo a recibir sus primeras lecciones de hechicería junto a la profesora Cuatro Ojos, Jenny, la cual logra que su pequeño aprendiz aprenda rápidamente a crear unas burbujas de agua por medio de un hechizo llamado Aori. Pero cuando la profesora Jenny comenta sin pensarlo que las burbujas tienen los mismos tamaños de unos globos oculares, de repente a Kunon se le ocurre la idea de utilizar magia para crearse unos ojos nuevos, lo cual lo termina motivando a convertirse en un gran hechicero con tal de curarse la ceguera. Al día siguiente, el hechicero ciego se encuentra disfrutando de su desayuno mientras empieza a toquetear la comida, ansioso de poder conocer el aspecto de lo que está comiendo, a la vez que su sirvienta lo ayuda a identificar los nombres de todo lo que su joven amo se está llevando a la boca. Aunque nuestro protagonista está seguro de poder identificar a las manzanas, Iko le aclara que ella en realidad hace un poquito de trampa, mezclando algunas ciruelas con los trozos de manzana, todo para que su joven amo crezca sano y fuerte, mientras él la regaña, amenazando con bajarle el sueldo. Más adelante, Kunon se termina reuniendo con su tutora personal, la profesora Flora, para pedirle que le explique con lujo de detalles la vida del héroe Istor. Así que después de recibir el visto bueno de la criada, la mujer decide contarle a su alumno todo lo que se sabe sobre esa vieja leyenda. El asunto es que hace muchísimos siglos atrás se había desatado una sangrienta guerra entre los humanos y los demonios, hasta que el héroe Istor derrotó al rey demonio a cambio de perder algunas partes de su cuerpo, lo cual explica por qué los niños bendecidos con su poder nacen como minusválidos. Pero a pesar de que él tuvo la mala suerte de nacer sin el sentido de la vista, nuestro protagonista ahora tiene la meta de revertir esa discapacidad, aprendiendo a mejorar su magia, por lo que él comienza a entrenar para perfeccionar sus hechizos de agua, mientras Iko se encarga de ofrecerle porras. No obstante, el hechicero que no puede ver se termina cayendo muy cansado en el suelo, después de descubrir por las malas que la magia es muy agotadora. Así que cuando su sirvienta se ofrece a reanimarlo por medio de abrazos, el prota vuelve a levantarse, con tal de salvarse de su acoso. De todos modos, la criada loliconera le termina ofreciendo algunos buenos consejos cuando le recuerda que debe alimentarse muy bien para crecer sano y fuerte, además de recomendarle que entrene físicamente, practicando con una espada de madera. Así que cuando Iko está por alejarse a hablar con Lord Gurion, el cieguito la detiene para darle las gracias, mientras ella aprovecha a pedir un aumento de sueldo, pero antes de que su joven amo vuelva a regañarla, la loliconera decide que lo mejor sería alejarse corriendo. Al día siguiente, la Cuatro Ojos Jenny llega a la mansión de su joven aprendiz para encontrarlo ocupado en sus nuevas clases de esgrima. Así que, después de que el chico se despida de su tutor, ella se acerca a comprobar que el prota ahora se ve mucho más animado que de costumbre. Sin perder el tiempo, la Cuatro Ojos le pide a su aprendiz que vuelva a practicar con el hechizo Aori, pero resulta que para su gran sorpresa, el mocoso ya es capaz de crear varias burbujas de agua al mismo tiempo en cuestión de segundos, lo cual lo termina convirtiendo en un verdadero prodigio. Mientras tanto, en el castillo donde vive la familia real, la princesita rubia Mirika se niega a visitar a su joven prometido que no puede ver, porque él siempre la aburre con su cara de deprimido, pero la criada de la niña igualmente la termina convenciendo de ir. Así, cumple con las exigencias de su padre, el rey. Al no tener más opción, la rubiecita se dirige a bordo de un carruaje a la casa de su prometido, que posee la cicatriz del héroe en sus ojos, a pesar de que ella varias veces ya ha intentado que el cieguito cambie su cara de deprimido, sin mucho éxito hasta ahora. No obstante, al momento de reencontrarse con su prometido ciego, Mirika se lleva una gran sorpresa al ver que el chico que tiene ojos de adorno la recibe con una enorme sonrisa, mientras ella descubre que el prota ahora está más motivado después de haber descubierto que le gusta usar magia. Rápidamente, Kunon decide hacer una pequeña demostración de sus habilidades al crear unas enormes burbujas de agua que dejan un arco iris después de estallar. Pero también el muchachito aprovecha a pedirle perdón a su prometida por haberla aburrido con su actitud de emo depresivo. Así que luego de verlo sonriendo por primera vez, Mirika termina aceptando una invitación de nuestro protagonista para salir a pasear por el bosque, hasta que al caer la tarde, ella se termina marchando con la sensación de haber pasado un momento muy agradable junto a su prometido. Por su lado, el hechicero que no puede ver se da cuenta gracias a los comentarios de Iko que todavía debería aprender a portarse como un verdadero caballero, lo cual le da la
la idea de pedirle a la profesora Flora que lo eduque en el tema, mientras la criada aprovecha a mencionar algunas sugerencias. Más tarde a la noche, la cuatro ojos Jenny se encuentra un poco más preocupada porque su aprendiz ya no necesita de sus lecciones básicas, ahora que tiene bien dominado la magia de agua, pese a que ella sabe que todavía es muy pronto para enseñarle algo de magia avanzada. Pero con tal de mantener su chamba que le permite pagar el alquiler de la casa, al día siguiente, la cuatro ojos vuelve a visitar al cieguito, quien ahora se comporta como un caballero galante que seduce a todas las damas por medio de su labia. De inmediato, Jenny le comenta que ahora es momento de manejar a la perfección el hechizo a Ori, para que pueda hacer algo más que solamente crear burbujas de agua, enseñándole el ejemplo de dos burbujas diferentes, con una que tiene una temperatura fría y la otra que está más tibia. Entonces, la cuatro ojos le explica que, además de saber usar los hechizos mágicos, cada mago puede imprimirle su propia impronta personal, realizando las modificaciones que desee, logrando que el prodigio Kunon logre captar esa idea rápidamente. Por esa razón, Kunon utiliza el hechizo Aori para servir agua en una taza de té, mientras Iko prueba el contenido de la taza para descubrir que tiene un gusto a mezcla de manzanas con ciruelas, pese a que Jenny no está muy contenta de que su aprendiz siga avanzando tan rápido. Esa misma noche, el hechicero ciego se encuentra en su habitación cargando dos manzanas de diferentes colores para tratar de encontrar la manera de diferenciarlas, hasta que al día siguiente el prota sigue ocupado en sus asuntos, a la vez que la sirvienta se encarga de servirle el desayuno. Pero luego de crear una nueva burbuja de agua, de repente nuestro protagonista se sobresalta tras haber tenido el presentimiento de que ahora puede identificar los colores, mientras la criada lo regaña jalándole los cachetes por haberle hecho creer que había recuperado la vista. Entonces, con ayuda de su sirvienta, Kunon aprende a identificar la diferencia entre los colores rojo y verde, tomando las manzanas como ejemplo. Así que, luego de que Iko le explique que cada color tiene sus tonos y variedades, el chico se gana su acoso cuando logra adivinar cuántas manzanas rojas hay en el frutero. Al poco tiempo, la criada se reúne con Lord Gurion para comunicarle que su hijo ciego ya es capaz de apreciar algunos colores, lo cual le permite identificar los dibujos de sus libros de texto, haciendo que el hombre tenga la idea de traerlo de vuelta a vivir con la familia. O sea que todo este tiempo al pobre chico lo tuvieron en un lugar apartado. De todos modos, Iko rechaza su idea, porque ella sabe perfectamente que su joven amo necesita un espacio personal para seguir esforzándose duro en conseguir sus metas, logrando que el hombre apoye su sugerencia, pero no su solicitud de recibir un aumento de sueldo. Al día siguiente, el chico con ojos de adorno se encuentra en el jardín frente a su sirvienta para mostrarle el nuevo truco que acaba de aprender, el cual se trata de una enorme burbuja de color rojo, justo cuando el prota ve aparecer a su familia que viene a visitarlo después de mucho tiempo. Pero luego de distraerse con la voz de su mami, el menso termina dejando caer la burbuja sobre él y la criada, dando la aterradora apariencia de estar cubierto de sangre, algo que obviamente termina desmayando del susto a la pobre señora Gurion. Por culpa de esa metedura de pata, Lord Gurion decide castigar a su hijo con un mes sin comer postres, mientras que a Iko decide castigarla rebajándole el sueldo, a la vez que la cuatro ojos Jenny observa todo a escondidas, comenzando a sospechar que el prodigioso Kunon podría convertirse en el nuevo hechicero azul. Avanzando unos cuantos años después, vemos a Lord Gurion reunido con su primer hijo, Ixio, para pedirle que por favor se encargue de cuidar a su hermanito menor ciego, cuando él deba acudir a la escuela, ya que Kunon nunca salió de su casa en toda su vida. Enseguida, Ixio recuerda una vieja escena del pasado, cuando él había intentado salir a pasear junto a su hermano menor, hasta que un pequeño accidente en la escalera de la entrada provocó que el prota se tropiece y se lastime, lo cual no impide que el muchacho le prometa a su padre que va a cumplir con sus órdenes. Por otro lado, el chico con ojos de adorno, que ahora está mucho más alto, sigue practicando para aprender a leer, identificando las manchas de tinta de las hojas, mientras le explica a su sirvienta, Iko, que ahora está leyendo sobre una forma de rejuvenecer la piel con agua. Ante esas palabras, la criada se pregunta si esa terapia puede ayudarla a encontrar un juzgando que la quiera, mientras el cieguito usa sus dotes de seductor para asegurarle que cualquier hombre quisiera estar con ella, todo bajo la atenta mirada de la profesora Flora, que apenas entiende qué está pasando. Entonces, la profesora se acerca a Kunon a ofrecerle sus lecciones de historia, mientras se pregunta si fue buena idea seguir los consejos de Iko de convertirlo en un hombre seductor con buen sentido del humor, debido a que el muchacho en realidad se está convirtiendo en un pesado que habla demasiado. De todos modos, Flora se alegra al ver que el cieguito ya no es el mismo muchachito tímido y deprimido que ella conocía, a pesar de que la criada loliconera se está aprovechando de su rotundo cambio de personalidad para tratar de conquistarlo. Más tarde, el hechicero que no puede ver y su sirvienta deciden salir a tener un paseo nocturno para que el prota se encargue de calentar el ambiente,
creando unas burbujas tibiecitas, lo cual le da la idea a pedir como regalo de Navidad un colchón de agua hecho con esas mismas burbujas. Volviendo a ponerse serios, nuestro protagonista se pregunta de qué querrá hablarle su padre, quien por suerte nunca más volvió a regañarlo desde el incidente con la burbuja roja, hasta que ambos terminan llegando a la mansión familiar, en donde el cieguito vuelve a encontrarse con su hermano, Ixio. Entonces, los jovencitos comienzan a caminar mientras Ixio descubre que su hermano menor ya puede caminar solo, gracias a su manejo de la magia, lo cual hace que el muchacho sin ceguera tenga un fugaz recuerdo de cuando el prota necesitaba que siempre lo lleven tomado de la mano. Una vez que los chicos se reúnen con sus padres, los sirvientes se terminan alejando, mientras el Lord Gurion decide ir al grano rápidamente, revelando que la profesora Flora opina que nuestro protagonista ya está listo para asistir a una escuela normal, a pesar de que él no quiere hacerlo. De todos modos, Lord Gurion le remarca que todos los hijos de los nobles están obligados a asistir a la escuela, pero cuando el hombre menciona que su amistad con el rey podría darle algunos privilegios, el prota comenta con mucha razón que eso comúnmente se conoce como nepotismo. Pero a pesar de que el padre de la familia está tratando de mantener una conversación seria, el hechicero, que no puede ver, lo entiende todo al revés, cuando asume que el hombre quiere rebajarle la mesada, generando una tonta discusión que termina preocupando al resto de la familia. Apenas todo vuelve a la calma, Lord Gurion le pide a su hijo que piense en el prestigio de la princesa Mirika si ella se casa con un burro que nunca asistió al colegio, gracias a lo cual logra convencer al cieguito de obtener un diploma de graduado, después de rendir algunos exámenes. Luego de que Ixio le aclare a su hermano que él también está a punto de graduarse, la señora Gurion invita a su hijo a comprarse ropa nueva para asistir a clases, contando con la ayuda de la loliconera Aiko a la hora de tomar las medidas corporales de Kunon, mientras que el Lord le pide a su hijo mayor que cuide bien a su hermanito. Al día siguiente, la princesita Mirika termina recibiendo la buena noticia de que su prometido ciego acudirá al mismo colegio que ella, lo cual les dará la oportunidad de estar más tiempo juntos para afianzar su vínculo romántico. A pesar de que el hechicero, que no puede ver, tiene miedo de provocar sentimientos de celos en los pretendientes de su prometida, él enseguida descubre que la rubia apenas tiene unos 5 sujetos que la acosan, lo cual le da la idea al prota de cambiarse de bastón en caso de que surja alguna pelea. Un tiempo después, nuestro protagonista termina luciendo su nueva skin con tal de asistir a su primer día de clases, que incluye unas vistosas vendas para sus ojos que son el último grito de la moda, provocando que la loliconera de Aiko se comporte como una fangirl delante de su cantante favorito. Al momento de subirse al carruaje junto a su hermano mayor, el cieguito recurre a su hechizo Aori sobre las ruedas del vehículo, así que luego de despedirse de su familia, los dos muchachos comienzan con un largo viaje que no tiene tantas sacudidas gracias a la buena idea del prota. En un momento, Ixio decide preguntarle a su hermanito si no está nervioso por estar tan lejos de casa por primera vez, pero el chico, que tiene los ojos de adorno, le asegura que no hay nada de qué preocuparse, al contrario de lo que sucedió cuando él se tropezó en la escalera. Así que mientras su hermano mayor confirma lo mucho que ha cambiado, Kunon sigue contando que ahora está deseoso de salir a conocer el mundo, hasta que él empieza a soltar baboseadas sin sentido para que Ixio descubra que ese cambio de actitud se debe a la mala influencia de cierta sirvienta loliconera. De repente, el hechicero, que no puede ver, empieza a darse cuenta de que ya están cerca del colegio, gracias a su magia, que le permite percibir la presencia de las personas, hasta que ambos terminan llegando a su destino, en donde la princesa Mirika sale a recibir con mucho entusiasmo a su prometido. Entonces, la rubiecita aprovecha a elogiarlo por lo lindo que le quedó su atuendo, mientras el cieguito le recuerda que en realidad no hay nada en el mundo más bello que su prometida, dando cringe delante de Ixio, hasta que ella los termina invitando a entrar al colegio. Pero en lugar de seguirlos, nuestro protagonista se queda parado en el mismo sitio, comprobando que su magia percibe la presencia de muchas personas, además de su hermano y la princesa, por lo que él decide ir al colegio tomado de la mano de Mirika, pero cumpliendo el papel de damisela. Mientras tanto, otra profesora a 4 ojos llamada Cast se encuentra muy nerviosa, aguardando por la llegada del famoso chico ciego que tiene la cicatriz del héroe, pero a pesar de que él tiene fama de ser muy tímido, la mujer se sorprende al verlo farmeando aura como una celebridad. Antes de que el cieguito se aleje demasiado, la 4 ojos se acerca para presentarse como la profesora Cast, mientras el prota se presenta a sí mismo como una damisela, justo cuando suena la campana del inicio de clases, para que Ixio y la princesa se terminen despidiendo.
Pero al mismo tiempo que Kunon se despide de ellos, dentro de uno de los salones de clases, un grupo de muchachos observa a través de la ventana al famoso ciego que posee la cicatriz del héroe, lo cual parece provocar la envidia de un rubio, quien es nada menos que el príncipe Lile. Al poco tiempo, el hechicero que no puede ver se encuentra en un salón de clases para ver que la profesora Cast le explique que debe aprobar 5 exámenes antes de graduarse, pero al ver que con él van a hacer una excepción por pedido del rey, el prota vuelve a quejarse de que no quiere abusar del nepotismo. Ignorando las tonterías del cieguito, la Cuatro Ojos decide entregarle las hojas con los exámenes, a ver si se calla de una buena vez, pero nuestro protagonista sigue empecinado en decir que no está bien abusar de la amistad que une a su padre con el rey. A la hora del almuerzo, la profesora Cast se encarga de corregir los exámenes de su nuevo alumno, para descubrir que él es un prodigio que respondió absolutamente todo bien, a la vez que el susodicho se encuentra caminando con Mirika, hasta que ambos son interceptados por Lile y su pandilla. Enseguida, el rubio mira con cara de pocos amigos a su hermana menor, al mismo tiempo que Ixio se acerca a ver que su hermanito se encuentra en problemas, ya que el envidioso príncipe apenas puede creer que un ciego minusválido pueda recibir tantos favores de su padre. Rápidamente, el hermano del prota se apresura a interceder en el pleito, con tal de cumplirle la promesa que le hizo a su padre, a la vez que el cieguito recurre a su hechizo Aori para hacer que gran parte del agua que hay en el sitio empiece a acumularse en los pantalones de Lile. Una vez que la travesura está finalizada, Kunon le pregunta al príncipe si acaba de hacerse encima en sus pantalones, provocando que el envidioso se aleje corriendo después de ser humillado, además de negar que él fue el culpable de todo, cuando invita a Mirika y a su hermano a comer unas hamburguesas. Luego de sentarse en la mesa del comedor, el chico con los ojos de adorno recién se entera que acaba de humillar a su futuro cuñado, que no trata para nada bien a su hermana menor, a diferencia del bonachón de Ixio, lo cual hace que el prota se sienta muy agradecido de tenerlo como su hermano. Sin embargo, Ixio está muy preocupado por el hecho de que su hermano acabe de humillar a un miembro de la realeza, ya que a pesar de que el cieguito y Mirika continúan comiendo como si nada, por otro lado el príncipe Lile se ve muy enfadado, con claras intenciones de desquitarse. Después de ser humillado por el cieguito Kunon, el príncipe Lile empieza a caminar con cara de malhumorado por los pasillos del colegio, lo cual provoca que sus compañeros le tengan más miedo que antes, mientras la profesora Cast debe soportar las insolencias del resentido rubio. Por otro lado, el chico que tiene los ojos de adorno descubre que el hermano de su prometida le guardó mucho rencor a Mirika porque ella siempre estuvo unos escalones debajo en la escala de la jerarquía familiar en relación al orden de quién deberá ser el heredero legítimo al trono. Sin embargo, como ella está comprometida con el famoso ciego que tiene la cicatriz del héroe, Lile siente envidia de su hermana que ahora es más popular gracias a su compromiso. Pero cuando el prota sugiere la idea de disculparse con el príncipe, sus amigos enseguida le dejan en claro que eso sería mala idea. Una vez de regreso en casita, la tutora Jenny hace que su prodigioso aprendiz aprenda a realizar algunos cambios en el hechizo Aori para que las burbujas tengan una consistencia más sólida, mientras ella le recomienda que aprenda a diferenciar los diferentes tipos de textura, usando su sentido del tacto. Por esa razón, antes de entrar al colegio, Ixio observa que su hermanito está manoseando el pelaje de un caballo, hasta que Kunon vuelve a portarse como el mismo caballero galante de siempre, después de notar la llegada de su hermosa prometida. Al poco tiempo, los muchachos acuden al salón, donde van a tener su último examen para graduarse, a la vez que el hechicero sin vista les explica a sus amigos que él ya se lleva muy bien con la Cuatro Ojos Cast, hasta el punto de conocer con lujo de detalle todos sus fracasos amorosos. En un momento, un grupo de estudiantes randoms se acercan a Ixio y a la princesita para pedirles que les presenten al chico nuevo que tiene una venda muy fachera cubriendo sus ojos, haciendo que el cieguito vuelva a recurrir a su labia de charlatán a la hora de presentarse ante los demás. A pesar de que Kunon logra causar una buena impresión, él enseguida arruina todo cuando admite que estaba preocupado por creer que su hermano y la princesa no tendrían amigos, mientras Mirika aclara que ella fue quien les pidió a todos que los dejen en paz para poder estar a solas con su prometido. Por esa razón, el hechicero ciego demuestra su alivio, ahora que no debe encargarse de consolar a Ixio y a su prometida por no tener amigos, hasta que él termina admitiendo que, en realidad, tampoco es una persona muy sociable que digamos, para la gran decepción de sus compas. Mientras tanto, la pandilla de randoms que siempre siguen al príncipe tratan de convencerlo de que se presente a rendir el examen final, viendo que Lile no parece muy dispuesto a abandonar su actitud de chico rebelde, que quiere saltearse el examen.
Sin embargo, cuando llega el momento de que todos se sienten en sus pupitres, de repente Mirika se sorprende al ver la inesperada aparición de su hermano, el cual en realidad está cansado de que todo el mundo hable de él a sus espaldas, en vez de decirle las cosas de frente a la cara. Pero para la gran sorpresa de todos, nuestro protagonista se termina acercando a su cuñado con tal de saludarlo con un fuerte apretón de manos, mientras impide que el rubio pueda alejarse, al mantenerlo atrapado en sus garras como si lo tuviera dentro de una trampa. A pesar de que el príncipe le exige que deje de toquetearlo, Kunon igual lo termina elogiando por tener una voz muy viril y unas manos bien fuertes, que demuestran que está ante un verdadero machote, lo cual hace que el fastidioso de Lile se termine sonrojando por primera vez. Entonces, Mirika y el resto de sus compañeros empiezan a reírse, después de ver que el rubio se está comportando como un tsundere, a la vez que el prota por fin decide dejar a su cuñado en paz, justo cuando la profesora Cast anuncia que ya es momento de comenzar con el examen. Un par de horas después, la profesora Cuatro Ojos avisa que va a anotar en el pizarrón los nombres de los estudiantes que aprobaron, así que después de algunos segundos de tensa expectativa, al final Cast solo realiza el dibujo de una flor, porque en realidad todos pasaron el examen. Por esa razón, los jovencitos comienzan a celebrar su importante logro, en especial el hechicero ciego, quien recibe las felicitaciones de su prometida, hasta que al fin llega el momento de que el prota se marche a casita después de despedirse de sus compañeros. Igualmente, nuestro protagonista vuelve a hablar de más cuando le pregunta a la solterona de Cast si aceptaría salir con su hermano Ixio, al mismo tiempo que el príncipe Lily observa desde la ventana cómo se aleja la primera persona que vino a hablarle de frente, para que él empiece a cambiar su actitud de odioso. Una vez de regreso en casita, el chico con ojos de adorno vuelve a recibir unas nuevas lecciones de la Cuatro Ojos, Jenny, para crear varias burbujas, siguiendo las indicaciones de la mujer con tal de cambiarlas de color y añadirles diferentes texturas a cada una. Aunque la tutora cree que ya es suficiente por hoy, Kunon decide enseñarle que ahora puede hacer que las burbujas tomen la forma de un ser vivo, como el de una paloma que se aleja volando, lo cual hace que la pobre Cuatro Ojos se percate de que ya no tiene sentido seguir enseñándole a semejante prodigio. Entonces, cuando la sirvienta Eiko aparece a servir unas tazas de té, Jenny le avisa al hechicero sin vista que tiene algo importante que decirle, haciendo que el muchacho le pida a su criada que se aleje, para que el menso fantasee con la idea de que su tutora va a admitirle que es una especie de diosa. Pero luego de que todo vuelva a ponerse serio, la Cuatro Ojos termina admitiendo muy apenada que ya no tiene nada que enseñarle, reconociendo que el prota ahora es capaz de utilizar un nivel de hechicería muy avanzado que sobrepasa por mucho su propio nivel. De todos modos, nuestro protagonista le deja en claro que él pudo aprender nuevos hechizos gracias a todos los intentos desesperados de la mujer para no perder el trabajo, pese a que en realidad él está agradecido con su tutora, porque ella fue quien le dio la idea de crearse unos nuevos ojos con magia. A pesar de las insistencias de su aprendiz ciego, Jenny le remarca que ella siempre se estresa mucho cada vez que debe pensar en la manera de enseñarle algo nuevo, hasta el punto de admitir que ya se está sintiendo culpable de cobrar un salario por no hacer nada útil. Pues a mí eso no me molestaría. Por esa razón, la Cuatro Ojos se termina acercando al prota para decirle que ahora debería buscar a un hechicero más poderoso que pueda convertirse en su nuevo tutor, además de explicarle que ella ya no puede ayudarlo a seguir perfeccionando su magia rotísima. No obstante, Kunon empieza a llorar, al mismo tiempo que el sitio se llena de algunos animalitos creados con su magia, lo cual lamentablemente no logra hacer que la mujer cambie de opinión, porque ella tiene bien en claro que está delante de un verdadero prodigio. Finalmente, Jenny empieza a despedirse de la mansión del chico con ojos de adorno, sabiendo que esta será la última vez que visite al cieguito que está destinado a convertirse en el hechicero azul, mientras ella se aleja a seguir su propio camino, tratando de seguir los pasos de su talentoso aprendiz. Al rato, la sirvienta Aiko le revela al hechicero sin vista que su otra tutora Flora también acaba de renunciar, pero al ver que su joven amo quiere escribirle una carta de despedida a la mujer, ella le sugiere que averigüe si puede encontrar a un joven guapo de entre 18 y 25 años para casarse. De todos modos, nuestro protagonista empieza a entristecerse ante la idea de que su criada vaya a abandonarlo, tal como sucedió con sus dos tutoras, lo cual lo lleva a crear unos animalitos con las burbujas de agua para intentar dar lástima, logrando conmover a la loliconera Aiko. Más tarde en la noche, el hechicero ciego se reúne a cenar con su familia, mientras él les comparte las últimas palabras de Jenny, lo cual hace que su hermano Ixio y su madre sugieran la idea de llamar a un hechicero real llamado Seonli Finroll para que se convierta en su nuevo maestro. Sin embargo, el Lord Gurion enseguida se opone a la idea de contratar a un hechicero real, ya que ellos son unos magos muy poderosos que trabajan en el castillo del rey para seguir sus órdenes.
chiquillines, y por eso mismo nunca tienen permitido salir del castillo. Ante esas palabras, el menso de Kunon decide compartir un plan en donde él sigue a su padre al castillo real para perderse hasta que uno de los hechiceros reales lo encuentre de casualidad. Pero su padre le remarca que solamente al protagonista de un isekai genérico le saldría bien ese plan, que depende tanto de la suerte. Aunque por suerte, el chico con ojos de adorno cuenta con un as bajo la manga cuando logra conmover a su madre consentidora, haciendo que ella recurra al viejo mujer truco de amenazar a su esposo con dejarlo sin delicioso por un buen tiempo, hasta lograr que el hombre decida cambiar de opinión. Al poco tiempo, en el castillo real, un hechicero bigotón recibe por parte de una maguita canosa, quien casualmente es otra hermana de Mirika, la solicitud de un nuevo aprendiz de hechicería, mientras el tipo se termina sorprendiendo al reconocer al chico que tiene la cicatriz del héroe en sus ojos. Más adelante, Kunon se encuentra viajando a bordo de un carruaje junto a su padre, el Lord Gurion, para dirigirse a la Academia Real de Magia. Así, el chiquito puede demostrar que con su hechizo Aori es capaz de crear la copia de un gatito negro con vida. Pues, al ver que el bigotón se está divirtiendo mucho con el menino hecho de agua, el chico con ojos de adorno le pregunta si no preferiría tener un gato de verdad, mientras el hombre remarca que él no tiene tiempo para cuidar mascotas, además de aclarar que su esposa, dominadora, prefiere a los perros. De todos modos, nuestro protagonista comparte la idea de adoptar un gato para que se quede en el jardín de la casa, sin la necesidad de que ingrese a la mansión, aclarando que todo ha sido una sugerencia de su sirvienta Iko y de su prometida Mirika, la cual hace que él considere la idea de hacerle caso a su hijo. Una vez llegados a su destino, padre e hijo enseguida son recibidos por la canosa princesa Raisha, para que Kunon pueda conocer en persona a su futura cuñada, a la cual el prota empieza a engalonar con su labia de seductor charlatán, a la vez que ella nota que Lord Gurion tiene un gatito negro. No obstante, rápidamente el hechicero sin vista se encarga de deshacer el hechizo para que la chica canosa compruebe de primera mano que su futuro cuñado es un prodigio. Así que, mientras el tipo se lamenta por la pérdida de su mascota hecha de agua, Raisha decide invitar al cieguito a que la siga. Por esa razón, Lord Gurion se termina despidiendo momentáneamente de su hijo para poder reunirse con el rey, además de enfadarse mucho cuando el mocoso vuelve a hablar de más, como siempre, tratando de comportarse como un caballero galante. Una vez a solas con su cuñada, nuestro protagonista le pregunta si va a enseñarle algún nuevo truco de magia, pero la princesa prefiere hablarle de la disputa que tiene con todos sus hermanos por heredar el trono real, aclarando que ella ya renunció a ese derecho para convertirse en hechicera. De repente, Kunon se detiene al percibir la presencia de varios hechiceros poderosos en una de las torres del castillo, para luego volver a reunirse con la chica canosa después de aplicar una capa de hielo sobre sus zapatos con tal de crearse unos patines improvisados. Ante la propuesta del hechicero que no puede ver, Raisha primero termina de hablar rápidamente las bases y condiciones de todo lo que debería saber un hechicero real, con tal de poder patinar junto a su cuñado por los pasillos del castillo. A pesar de que ninguno de los guardias puede detener al par de chiquillines inmaduros, en un momento aparece un enorme caballero llamado Dario, quien inmediatamente se termina encargando de detenerlos, con tal de regañarlos por utilizar el castillo como una pista de patinaje. Justo en ese momento, Lord Gurion se encuentra bebiendo una taza de té, mientras se pregunta quién estará causando tanto alboroto por allí, para que uno de los mayordomos le haga escupir la bebida cuando le revela la identidad del culpable. Al poco tiempo, nuestro protagonista se termina reuniendo con el gran maestro Ashtard, el cual posee un aura más poderosa que el de su cuñada Raisha, a la vez que el tipo comprueba que el cieguito tiene en su hombro un emblema de hechicero de agua de 2 estrellas, el cual es el nivel más común de todos. A diferencia de la princesa canosa, que es una hechicera de viento de 2 estrellas, Kunon asume que el gran maestro debe ser de un nivel superior, como el de un queso azul artesanal, pero Ashtard le aclara que su nivel es el de un hechicero de 4 estrellas. Por ser un completo ignorante del tema, el hechicero ciego decide preguntar si existe una relación entre la cantidad de estrellas y el nivel de poder de la magia, mientras el tipo le aclara que solo varía la cantidad de maná que posee la persona, ya que lo más importante es cómo utiliza la varita cada mago. Así que, una vez finalizadas las presentaciones, Ashtard de inmediato le exige a los chicos que lo acompañen al exterior para hacer una demostración frente al resto de su clase, a la vez que Raisha confirma que ella ya pudo comprobar que su futuro cuñado
es un verdadero prodigio. Una vez que nuestro protagonista avisa que ya se encuentra listo, el gran maestro le pide a uno de sus alumnos llamado Victo que cree muchas burbujas con el hechizo Aori, además de preguntarle al cieguito si sería capaz de arrebatarle las burbujas al muchacho. Ante esas palabras, el chico que tiene los ojos de adorno recuerda las primeras lecciones junto a su instructora Jenny, cuando la Cuatro Ojos le enseñó que el Aori puede crear agua y también manipularla, pese a que ella nunca le explicó que también podría controlar el agua creada por otro hechicero. A pesar de que esta es la primera vez que alguien le plantea esa idea, Kunon igual decide asumir el reto propuesto por el gran maestro, con tal de ofrecer una buena imagen. Pero resulta que el joven Victo tampoco tiene pensado dejarle salirse con la suya tan fácilmente, al impedir que le arrebate las burbujas. Aunque parece que el hechicero que no puede ver está a punto de superar el reto con mucho esfuerzo, de repente Ashtart decide dar por finalizada la prueba, permitiendo que el prota pueda recuperar un poco el aliento, a la vez que el tipo y Victo lo felicitan por haber superado sus expectativas. Por esa razón, todos los chicos empiezan a disputarse por el chico nuevo como compañero de estudios, mientras Raicha le recuerda a Victo su reciente fracaso con su ex novia para tratar de desmoralizarlo. Así que antes de aprobar a nuestro protagonista, el gran maestro todavía quiere darle una prueba más, pero al final Ashtart solo termina utilizando una enorme burbuja creada por el cieguito como si fuera una cama elástica, a la vez que el prota siente un poco de cringe de la actitud inmadura del tipo y de sus estudiantes, a los cuales les termina explicando cómo fue capaz de crear esa maravilla. A pesar de que el gran maestro quiere seguir experimentando los divertidos hechizos de nuestro protagonista, este le avisa que en algún momento debería ir a prepararse para la cena con su prometida Mirika, pero de repente Raicha se acerca a su cuñado a preguntarle si puede crear más animales con agua. Frente a esa solicitud, el cieguito tiene la idea de crear una réplica de su sirvienta, Iko, pero aclarando que todavía no puede controlarla a la perfección, como la vez que él intentó hacerla flotar en su casa bajo la mirada de la Iko real de carne y hueso, quien a su vez se sentía muy incómoda de presenciar el experimento. Pero ante la insistencia de su cuñada y del maestro, Kunon no duda en hacer una demostración de cómo puede flotar la muñeca de agua, lo cual provoca que una de las sirvientas del castillo se asuste al ver a una persona volando a través de la ventana, hasta que el caballero Dario se acerca a mantener a raya a los culpables. Al caer la tarde, mientras los muchachos siguen discutiendo por quién se queda con el prota como compañero de estudios, este termina descubriendo que Ashtart acaba de aceptarlo como su alumno nuevo para convertirse en hechicero real, aclarando que él se encargará de encontrarle un instructor personal, mientras el hechicero que no puede ver celebra con unos saltitos. Raicha le aclara que igualmente no está obligado a formar parte de las disputas familiares por el trono, así que ante la pregunta de su maestro, el cieguito aclara que él tiene la meta de crearse unos ojos nuevos por medio de su magia. De todos modos, nuestro protagonista no logra salvarse del regaño de su padre por haber causado tantos problemas en su primer día, pero a pesar de que la chica canosa trata de defender a su cuñado, el tipo le remarca enfadado que todo hechicero debe ser responsable de cómo utiliza su poderosa magia. Luego de que su hijo le ofrezca unas disculpas sinceras, el Lord Gurion se termina marchando del castillo a bordo de un carruaje, viendo que su muchachito ya puede integrarse al sitio, a la vez que Raicha decide invitarlo a reunirse rápidamente con Mirika, combinando la magia de ambos. Entonces, el hechicero ciego crea una enorme burbuja de agua para que ambos se monten en ella como si fuera un vehículo, pero a pesar de que el prota remarca que él solamente tendría un paseo romántico con su prometida, la chica canosa le aclara por si las dudas que ella también tiene un prometido. Después de averiguar que su cuñada es inofensiva, Kunon no duda en subirse a la burbuja con ella para que Raicha se encargue de propulsarlos por medio de su magia de viento. Así, ambos terminan llegando a su destino en cuestión de pocos segundos. Pero a pesar de que los jovencitos parecen estar a punto de sufrir un aterrizaje accidentado, por suerte, la enorme burbuja creada por el hechicero ciego termina sirviendo para amortiguar la caída, lo cual lamentablemente no los termina salvando de volver a ser regañados por el caballero Dario. Mientras tanto, Mirika se encuentra probando algunos vestidos, preguntándose si ese es el color adecuado para salir con el chico que tiene los ojos de adorno, sin imaginar que ahora mismo el menso y su hermana Rayasha están recibiendo un sermón de Dario por hacer otra tonta travesura. Mientras Mirika espera ansiosa por volver a reunirse con su prometido ciego, la sirvienta personal de la
la princesa nota que ella está a punto de crear un surco en el suelo de tanto caminar, pero a pesar de que la rubia finge estar calmada bebiéndose un tecito, ella enseguida se aleja corriendo a reunirse con su macho. Una vez reunida con el susodicho, Cunon no pierde el tiempo en engalanar los oídos de su prometida por medio de su labia de charlatán, cuando le pide que le enseñe su mano para poder tomarla, a la vez que la criada de la princesa por fin termina conociendo al famoso joven que tiene la cicatriz de héroe en los ojos. Al poco tiempo, los dos jovencitos se dirigen al restaurante en donde van a tener una cita romántica, para que el chico con ojos de adorno pueda contarle cómo le fue en su primer día de la Academia de Magia junto a su cuñada, Raicha, además de comprar al talentoso maestro con un queso azul. Mientras tanto, la sirvienta personal de Mirika y algunos mayordomos se encuentran acompañando a los tortolitos en su cena, para que la criada note que el chiquito a veces se pasa un poco de charlatán, a pesar de que a la princesa parece gustarle bastante ese rasgo de la personalidad tan insoportable. Sin embargo, en un momento, nuestro protagonista decide activar su modo serio para asegurarle a su prometida que van a tener muchas más cenas inolvidables a partir del día que se casen, haciendo que la criada también quede rendida ante esa palabrería cursi, por el cual Mirika queda muy loquita a la hora de acostarse a dormir. Al día siguiente, el hechicero invidente se encuentra en su habitación escribiendo algo, hasta que en un momento su criada Aiko termina llamando para pedirle una manito, haciendo que el prota recurra a su nuevo hechizo Rubu, a la hora de crear unas burbujas que ayudan a limpiar mejor la ropa sucia. A pesar de que el chiquito ahora se encuentra muy ocupado, la sirvienta loliconera le exige que salga más seguido de su habitación para que la luz del sol lo ayude a crecer como un hombrezote alto, ya que ella prefiere que sus galanes la sobrepasen de altura, aun si se tratan de menores de edad. No obstante, antes de usar su lengua de galante con ella, Cunon prefiere quedarse callado con tal de mantenerse fiel a su prometida Mirika. Pero luego, el prota comparte sus preocupaciones porque todavía no le han enviado ninguna carta confirmando quién será su instructor personal de hechicería. Mientras tanto, en la Academia Real de Magia, el canoso Victo se encuentra buscando a uno de sus senpais, pero al no tener ninguna respuesta, el muchacho se ve obligado a entrar a una oficina repleta de papeleo, en donde justo se encuentra durmiendo la siesta un hechicero con apariencia de emo. Aunque el emo se queja de que no lo dejan dormir tranquilo la siesta, cuando Victo le avisa que el gran maestro quiere decirle algo, su senpai termina enseñando sus bellos ojos rojizos, a la vez que el cieguito le termina transmitiendo la noticia a Aiko de que su instructor personal será un tal Seonli Finroll. Ante esa noticia, la criada loliconera no puede evitar comportarse como una loca, sabiendo que está a punto de conocer al hechicero real más guapo de todos, por lo que ella termina dejando solito al pobre muchachito, solamente para poder verse más presentable. Más adelante, la canosa Raicha se reúne con su hermana menor Mirika para compartirle su bronca porque ella quería ser la instructora personal de su talentoso cuñado, justo cuando las dos princesas se terminan cruzando con sus otras hermanas, Everil y Lidalia. Entonces, las dos envidiosas empiezan a burlarse de Mirika, asegurando que ella se está volviendo popular solamente por su famoso prometido, hasta que Raicha se las termina sacando de encima cuando amenaza con lanzarles un hechizo. Antes de marcharse, Everil y Lidalia le avisan a la canosa que todo el mundo sabe de sus travesuras con el cieguito, pero ella enseguida le pide a su hermana menor que no le dé importancia al asunto, además de volver a expresar su bronca porque el maldito emo va a quedarse con su cuñado. Finalmente, el chico con ojos de adorno y su sirvienta solterona notan la llegada de un carruaje desde donde termina bajando Mirika para que su prometida salga a recibirla con su típica labia de galante, aprovechando a elogiarla porque su cuerpo huele a un campo de rosas. Pero apenas el ojitos rojos Seonli se baja del carruaje, de golpe el cieguito se queda callado frente al enorme aura que desprende el sujeto. Así que, mientras Aiko se contiene las ganas de gritar como una loca, el prota enseguida analiza el poder mágico del hechicero real, hasta compararlo con la miel viscosa. A pesar de que el hechicero invidente le pregunta si puede llamarle Maestro Miel, el emo enseguida le exige que lo nombre como Seonli-sama, además de aclararle que todavía no lo acepta como su aprendiz, porque odia a los mocosos, haciendo que la criada se derrita ante esa actitud de tipo rudo. Mientras Cunon sigue perdiendo puntos frente al emo cuando nombra al gran maestro con su apodo de queso azul, en eso el caballero Dario se termina presentando para que el cieguito lo reconozca como el sujeto que los estuvo regañando a él y a su cuñada Raicha el otro día. Ante la pregunta del hechicero que no puede ver, su criada Aiko se acerca a confirmar
confirmarle que el muchacho de ojitos rojos es tan guapo como afirman los rumores. Y luego todos se sientan alrededor de una mesa en el jardín para que el prota vuelva a engalanar a Mirika con su labia, hasta que el emo exige que se calle. Entonces Seonli pone cara de troll bravucón, que también enloquece a la sirvienta solterona, para preguntarle a nuestro protagonista cuántas capas de círculos mágicos puede hacer. Pero a pesar de que el cieguito puede crear unas 30, el emo lo sorprende al revelarle que él es capaz de hacer unas 50. De todos modos, Ojitos Rojos queda muy impresionado tras descubrir que el chico con ojos de adorno fue capaz de descubrir todo eso solo por su cuenta, lo cual explica por qué sus compañeros Victor y Reicha estaban tan desesperados por convertirse en los instructores de ese joven prodigio. Sin perder el tiempo, el hechicero real le pide al invidente que le muestre lo que puede hacer, además de exigirle que empiece a adularlo como su maestro. Pero a pesar de que Mirika duda que su prometido sea capaz de hacerlo, ella enseguida se traga sus palabras frente a la actitud de arrastrado del prota. No obstante, la exagerada actitud de adulador que el cieguito está haciendo con su labia insoportable termina colmando la paciencia del emo Seonli, el cual enseguida demuestra que es un hechicero de tierra de 13 estrellas, cuando crea una barrera de tierra en pocos segundos. Entonces Kunon tiene la tarea de derribar el muro de tierra, si es que quiere convencerlo de ser su instructor personal. Pero cuando el prota le termina creando un colchón de agua, el Ojitos Rojos no puede evitar quedarse dormido sobre esa superficie tan suave y esponjosa. Por su lado, el hechicero que no puede ver empieza a estudiar el muro de tierra para descubrir que es bastante duro, a pesar de su textura suave, lo cual quiere decir que no va a ser tan sencillo destruir ese objeto que fue creado con tanto poder mágico. Enseguida, nuestro protagonista recuerda las viejas lecciones ofrecidas por la Cuatro Ojos Jenny, cuando ella le explicó que la superposición de círculos mágicos demuestra el verdadero poder del usuario, tal como queda demostrado con el muro de tierra que el emo creó usando 40 capas de círculos mágicos. De todos modos, el chico con ojos de adorno decide invitar a su prometida Mirika a beberse unas tazas de té, mientras esperan que Seonli se despierte, hasta que recién unas 2 horitas después, el bello durmiente por fin se termina levantando de su reconfortante siesta. Sin perder el tiempo, Ojitos Rojos le exige al hechicero invidente que le demuestre de lo que está hecho, haciendo que el cieguito recurra al hechizo lavador de ropa a Rubu para cubrir el muro de tierra, hasta hacerlo desaparecer, luego de convertirlo en lodo con unas burbujas. Ante esa demostración, el hechicero lo termina felicitando por haber usado el ingenio en vez de resolverlo todo con fuerza bruta, lo cual hace que él decida aceptarlo como su aprendiz, haciendo que el prota tome la mano de su prometida como una forma de celebrar el triunfo. Pero de repente, Seonli decide interrumpir el momento super cursi para avisarle a Kunon que a partir de ahora deberá estar más tiempo con él que con la princesita, a la cual le termina advirtiendo que su prometido algún día se convertirá en un macho muy codiciado por todas las damas del reino. Ante esas palabras, Mirika se percata de que su amado cieguito ha estado avanzando a varios pasos agigantados, a diferencia de ella que todavía está en desventaja frente a sus hermanas en la disputa por el trono real, lo cual hace que la mano de la pobre rubia empiece a temblar por culpa de los nervios. Luego de notar que su prometida está nerviosa, nuestro protagonista decide regañar a su maestro de ojos rojos por su falta de tacto con las mujeres, hasta hacer que el emo le exija por las malas que se calle de una vez, lo cual no impide que más tarde Mirika se encuentre a solas en su cuarto, ansiando hacer algo para cambiar. Más adelante, el emo Seonli regresa acompañado de Mirika y Dario a la casa de su discípulo, el cieguito Kunon, quien para variar otra vez vuelve a recibirlo con unas adulaciones exageradas, con tal de preguntarle si ya es momento de aprender a lanzar hechizos con más de 50 círculos mágicos. Pero para la gran sorpresa del chico con ojos de adorno, resulta que su maestro solamente quiere esclavizarlo con la tarea de pasar en limpio sus apuntes escritos con una letra horrible que parecen jeroglíficos, además de remarcar que nadie más puede estar en la habitación a excepción de ellos dos. No obstante, una vez a solas, Seonli rápidamente le pide al prota que cree una de sus cómodas camas de agua para echarse a mimir la siesta mientras el cieguito empieza a trabajar, al mismo tiempo que la princesa Mirika aprovecha a pedirle a la criada Aiko que le haga un pequeño favorcito. Entonces, la sirvienta loliconera se encarga de amarrar el largo cabello rubio de la prometida de su joven amo, además de prometerle que la ayudará a mantener en secreto que la princesa se está dedicando a practicar con la espada junto al caballero Dario, con tal de volverse una esposa más digna del talentoso hechicero invidente. Por su lado, Kunon se encuentra revisando con su tacto una especie de diagrama de algo que parece un invento, justo cuando su maestro se despierta de la siesta para llamarlo lento, por tardarse demasiado, mientras el prota se excusa afirmando que su letra es más difícil de entender que la de los médicos. A pesar de que el chico ciego pregunta si va a pagarle por ese trabajo esclavizante, el emo de
Ojitos Rojos le remarca que esta es una buena manera de entrenar, debido a que el hecho de leer y memorizar sus apuntes lo ayudará a incorporar nuevos conocimientos que lo ayudarán a mejorar su nivel de magia. Una vez finalizada la jornada, nuestro protagonista se termina despidiendo del grupo de su maestro, pero aprovechando a preguntarle de qué se trata el diagrama de sus notas, lo cual hace que Seonli le pida que lo visite al castillo real, causando que el cieguito vuelva a actuar como un galante frente a su novia Mirika. Unos días después, el hechicero que no puede ver vuelve a reunirse con todos los jóvenes aprendices a hechiceros reales, quienes enseguida lo felicitan por haber cumplido 10 años, además de comenzar a pelearse por quién se queda con el chico tan talentoso, hasta que justo aparece el emo a acapararlo, como siempre. Sin dudarlo ni un solo segundo, Kunon se apresura a seguir a su maestro, a pesar de que los muchachos le advierten que sería muy peligroso seguirlo a ese cuarto. Así que ante el pedido de Ojitos Rojos, el prota termina creando varias camas de agua para callar a los fastidiosos, haciéndolos mimir la siesta. Una vez adentro, Seonli aprovecha a explicarle a su discípulo que existen hechiceros capaces de crear artefactos con magia, como las lámparas que iluminan el castillo, hasta que ambos llegan al cuarto del emo, en donde el cieguito se emociona por encontrar varios apuntes con información valiosa. Luego de avisarle que algún día piensa obsequiarle esa habitación, Ojitos Rojos termina tomando una especie de recipiente de metal de 2 piezas que él está creando con su magia de tierra, pero que el emo desea convertir en un artefacto mágico que sirva para cocinar alimentos sin usar fuego. Entonces, nuestro protagonista se percata de que su maestro necesita recurrir a la ayuda de su magia de agua para perfeccionar ese aparato, justo cuando aparece el bigotón Ashtar con intenciones de llevarse al talentoso invidente, hasta que Seonli le ordena que cree otra cama de agua para hacer mimir al tipo. Al rato, todos se reúnen en el salón comedor para disfrutar del almuerzo, mientras el pelo gris Víctor vuelve a intentar convencer al cieguito de que lo acepte como su nuevo maestro, pero el prota le remarca que prefiere quedarse junto al emo, a pesar de que él lo hace trabajar como esclavo. Sumado a eso, Kunon remarca que ambos hacen una pareja perfecta, porque sus magias de agua y tierra combinan a la perfección, hasta que en un momento, Ojitos Rojos le pide que se calle de una vez, antes de que los demás lo terminen desviviendo por la envidia. Ante la pregunta de su cuñado, Raisha le explica que Mirika está ocupada estudiando para ingresar a la academia más prestigiosa del reino, lo cual da pie para que el bigotón Ashtar le pregunte al cieguito si tiene pensado entrar a la academia de magia, mientras Seonli le aclara que recién podrá hacerlo al cumplir los 12 años. Y así avanzamos unos 2 años después, durante la época invernal, cuando el hechicero invidente se encuentra realizando una demostración de todo lo aprendido junto a su maestro de Ojitos Rojos, quien al final lo termina felicitando por haber aprendido a manejar a la perfección la magia de agua de nivel avanzado. Por si fuera poco, los muchachos lograron crear juntos un artefacto mágico que puede cocinar pasteles horneados, a pesar de que todas las ganancias se la termina llevando solamente el emo, mientras el prota le asegura a su sirvienta Aiko que nunca va a abandonarla, ni siquiera cuando se vuelva famoso. Al rato, la princesa Mirika conversa con su prometido ciego con tal de descubrir que él y Seonli están trabajando juntos en la creación de una trampa mágica para insectos, hasta que Ojitos Rojos le remarca a Kunon que lo mejor sería inscribirse en la academia de magia cuando cumpla los 12 años. Sorpresivamente, el chico con ojos de adorno se niega a aceptar esa propuesta, aclarando que él prefiere seguir aprendiendo junto a su querido maestro emo, pero Seonli le aclara que en la academia podrá conocer hechiceros de agua de 4 estrellas que podrían enseñarle más cosas. Al ver que su prometido aún muestra algunas dudas, Mirika se apresura a tomarlo de la mano, con tal de motivarlo a que abandone sus miedos para dirigirse a la academia de magia, además de prometerle que ella lo estará aguardando pacientemente, logrando convencer al cieguito de hacerlo. Al momento de despedirse del grupo de su maestro, nuestro protagonista aprovecha a preguntar si para el largo viaje a la academia de magia va a necesitar algo más que su grandioso sentido del humor, a lo que Seonli le aclara que todo lo que necesita llevar son sus propios ojos. Ante esas palabras, el hechicero que no puede ver termina regresando rápidamente a su habitación para comenzar a escribir algunas fórmulas mágicas, ya que, gracias al consejo del emo, el prota justo acaba de recordar que su mayor propósito en la vida es el de recuperar la vista por medio de la magia. Mientras tanto, la princesa trata de contener sus lágrimas de tristeza, porque ella en realidad no quiere tener tan lejos a su prometido. Así que, luego de que Darío calle por las malas al odioso emo, la celosa princesita empieza a imaginarse al cieguito rodeado de muchas hembras, pero al ver que la pobre damisela necesita consuelo, el caballero Dario la felicita por todo su esfuerzo realizado para tratar de mejorar, además de volver a callar por las malas
cosas hace Only, ya que él no es el más indicado a la hora de dar una opinión, porque siempre trata a su discípulo Kunon como esclavo. Ante esas acusaciones, Ojitos Rojos enumera todas las cosas que el hechicero invidente aprendió a hacer gracias a sus consejos, incluida la proeza de crear un artefacto mágico, por lo que él confía en que el prota podrá crearse unos globos oculares, a pesar de que eso suena algo imposible. Un tiempo después, cuando la nieve del invierno empieza a derretirse, el cieguito se encuentra ocupado en su habitación creando varios espejos de agua con su hechizo Aori, como una forma de recrear el ojo de los insectos, pero sin lograr que eso lo ayude a recuperar la vista. Por desgracia, sus otros experimentos de combinar los espejos de agua con su hechizo Arubu o de crear varias burbujas tampoco sirven de nada, lo cual lo termina dejando muy agotado porque sus intentos han acabado en fracaso hasta el momento. De todos modos, el hechicero que no puede ver igual termina despertando a su hermano Ixio y a su padre para invitarlos al sauna de la casa, que él puede crear con su magia de agua, en donde la madre del prota aprovecha a beberse una cervecita bien fría, mientras su cuerpo de MILF se encuentra sudando. Luego de realizar un brindis en familia, nuestro protagonista admite que necesitaba un poco de alivio después de tantos intentos frustrados tratando de crear globos oculares, haciendo que Ixio y su padre le recuerden que puede contar con todo su apoyo cuando lo necesite. Al día siguiente, mientras se come una hamburguesa, Kunon se acuerda de su amable familia, a los que él desea saber cómo se ven sus rostros. Así que, después de volver a reunirse con los jóvenes hechiceros reales, el prota afirma su deseo de conocer la apariencia de sus seres queridos, en especial de su prometida Mirika. Entonces, el hechicero invidente regresa a su habitación con el fin de volver a crear otro espejo de agua para aplicarle su hechizo a Rubu, hasta lograr crear un ojo artificial que funciona, ya que al abrir sus ojitos apagados, el chico descubre con mucha alegría que ya puede ver el entorno que lo rodea. Así que, luego de soltar unas lágrimas de emoción por ese importante logro, nuestro protagonista se acerca a la ventana a comprobar cómo se ve el paisaje, hasta que el reflejo de una figura extraña detrás suyo lo obliga a voltearse para notar la presencia de un aterrador bicho gigante. Ahora que cuenta con un ojo artificial hecho con magia, Kunon crea un espejo con el hechizo Aori, esta vez para conocer su propia apariencia, mientras recuerda algunas escenas de su triste vida como invidente, que solo preocupaba a los que estaban a su alrededor y causaba rechazo en la princesa Mirika. Entonces, el ex cieguito vuelve a abrir sus ojos apagados para empezar a conocer su propio aspecto, creyendo que iba a sentir mayor rechazo o mayor felicidad por hacerlo, y no la indiferencia que está sintiendo. Por lo que ahora queda resolver el misterio de qué carajos es ese cangrejo que está a sus espaldas. Después de mirar al bicho por unos segundos, nuestro protagonista pregunta si de casualidad eso vendría a ser Aiko, justo cuando la criada termina entrando a su habitación de golpe, causando que el chico se asuste para descubrir que el cangrejo no tiene un cuerpo físico. De inmediato, Kunon se voltea para estudiar en detalle la apariencia de su sirvienta loliconera, quien enseguida lo abraza muy emocionada porque su joven amo al fin puede ver, hasta causar que el prota se maree después de arrojar sin querer su ojo artificial creado con magia. Luego de comentar que tiene antojos de croquetas de cangrejo, el hechicero que ya puede ver le pregunta a su criada si siempre lleva un cuerno en la cabeza, pero la cornuda Aiko le responde en broma que eso sucede solamente cuando está enojada, para que el prota se dé cuenta que solamente él puede ver el cuerno. Al poco tiempo, el ex invidente sale al exterior con tal de apreciar el paisaje, mientras nota que los colores se ven muy diferentes a como él los recuerda, como si alguien hubiera aplicado un filtro de Instagram, a la vez que la sirvienta loliconera le coloca una capa así no se resfría. Así que, antes de reunirse con el resto de su familia, nuestro protagonista le pregunta a Aiko si puede ver algo detrás suyo, lo cual lo lleva a descubrir que solamente él puede notar al enorme cangrejo que lo sigue a todos lados como si fuera su sombra. Pero, al momento de reunirse con su familia, Kunon enseguida descubre que su hermano mayor tiene alas de ángel y que su madre tiene ojos bicolores como los de una espadachina guerrera, mientras el ex cieguito trata de disimular su sorpresa, comentando que ambos se ven geniales. Entonces, el hechicero que ya puede ver le pregunta a su hermano si acaso sus padres son unos ángeles, a lo que Ixio le recuerda que ambos fueron engendrados por los mismos padres, a la vez que el prota comprueba gracias a su criada que nadie más puede ver las alas. En eso, el ex invidente nota que su padre está a punto de entrar a la habitación, lo cual lo lleva a preguntarse cómo será la apariencia del hombre, hasta llevarse una gran sorpresa al ver que el tipo bigotón parece una especie de fantasma transparente hecho de niebla. De todos modos, tanto los dos padres del chico que ya puede ver como su sirvienta Aiko se terminan alejando a preparar un banquete de celebración. Así que, luego de quedar a solas con su hermano, el ex cieguito descubre que su padre tiene un cuerpo normal y
que solamente él puede verlo con esa apariencia. Mientras tanto, en la torre de los hechiceros reales, el emo Seonli se encuentra muy ocupado en su oficina, hasta que en un momento aparece el pelo gris Picto a interrumpirlo, con el fin de avisarle que el rey acaba de darle permiso para salir a visitar a su alumno que tiene la cicatriz del héroe en los ojos. Por esa razón, unos días después, Aiko le termina avisando a su joven amo que tiene visitas, así que, a pesar de que Kunon no parece muy animado, él igualmente sale a recibir a su querida prometida Mirika, a quien enseguida le enseña su ojo artificial creado con magia, pero cuando la princesita le pide que utilice su ojo mágico para que pueda conocerla, el hechicero, que ya puede ver, pone algunos pretextos, tratando de ganar tiempo, hasta que él abre sus ojos apagados, con tal de apreciar a su hermosa prometida con su cabellera rubia, sus ojos azules y una pluma en la cabeza. Así que cuando Mirika le pregunta como una tóxica si no la considera linda, el ex invidente empieza a llenarla de elogios con su labia, hasta compararla con una pluma, para que Aiko salve la situación cuando afirma que su joven amo le dice eso porque le gustaría tenerla encerrada como a un canario. De inmediato, el caballero Dario aparece para saludar a nuestro protagonista, quien a su vez nota que el sujeto lleva una espada legendaria colgando en su espalda, mientras que su maestro Seonli tiene la apariencia de alguien que brilla más que el sol, lo cual hace juego con su personalidad de presumido. Entonces, nuestro protagonista se ve obligado a cubrirse sus ojos apagados por culpa del intenso brillo que desprende el emo creído, hasta que el ex cieguito le termina pidiendo tener una charla a solas para poder contarle todas las cosas extrañas que ha estado viendo con su ojo mágico artificial. Aunque la situación es bastante seria, Seonli no puede parar de reírse por todas las cosas alocadas que ha estado observando su joven aprendiz, pese a que él le da la razón cuando Kunon lo describe como a una persona muy radiante que brilla tanto como el sol, y que por eso no puede verlo de manera directa. Mientras tanto, la princesita Mirika continúa adelante con su entrenamiento de esgrima, bajo la supervisión del caballero Dario, al mismo tiempo que el emo termina planteando sus dos posibles explicaciones sobre el problema del ex vidente. La primera sería que el hechicero que ya puede ver es capaz de apreciar la verdadera esencia de las almas de las personas, y la segunda podría ser un fenómeno denominado la embriaguez mágica, la cual es como un estado de borrachera que produce alucinaciones, tal como le sucedió al emo una noche que se perdió en el bosque. Ante esa explicación, nuestro protagonista le pregunta a su maestro si el ojo artificial creado con magia podría considerarse un fracaso, pero Seonli le remarca que está muy orgulloso de él por ese gran logro, además de explicar que no todos vemos la realidad de la misma manera. Pero antes de que la charla se vuelva muy filosófica, el emo le aconseja al ex cieguito que anule el hechizo del ojo mágico si la está pasando muy mal con todo lo que observa, para luego pedirle que trate de mantener todo el asunto en secreto, mientras el prota está por quedarse ciego de nuevo por culpa de su brillo. Al caer la tarde, Mirika le comenta a la criada loliconera que ya falta poco para el cumpleaños de su prometido, a quien ella quisiera agasajar con un lindo regalo, justo cuando aparece el susodicho acompañado de su maestro emo, que no puede evitar reírse al imaginar a la princesa con una pluma en la cabeza. Al ver que su prometida tiene curiosidad por saber de qué se está riendo, Kunon enseguida le aclara que solo se trata de algo que los machos pueden entender, haciendo que Aiko y la princesita también se hagan las misteriosas, con tal de guardar el secreto de su obsequio de cumpleaños. Unos días después, el hechicero que ya puede ver y su criada se encuentran preparando todo para la mudanza, hasta que se hace de noche, cuando el prota se reúne con todos sus seres queridos a celebrar su cumpleaños número 12. Así de paso recibe los obsequios de todos sus familiares. Pero cuando Ixio le obsequia un libro de recetas para llevar en su largo viaje, enseguida todos se ponen melancólicos por la inminente partida del ex vidente, en especial su llorosa madre, a quien le va a costar mucho separarse de su querido muchachito. Con tal de animar las cosas, el padre bigotón propone hacer un brindis de despedida por su hijo que le llena de orgullo. Así que, después de terminar de comer, nuestro protagonista sale al balcón junto a su prometida Mirika, quien no podrá acompañarlo en el viaje por sus deberes como princesa. De todos modos, la rubiecita no se olvida de obsequiarle un brazalete de la suerte idéntico al que ella lleva en su muñeca, como una forma de que puedan seguir conectados a pesar de la distancia, cada vez que el ex cieguito vea su brazalete para no sentirse tan solo. Entonces, Mirika y el prota aprovechan a tener su última charla de despedida, con la promesa de escribirse muchas cartitas durante el tiempo que estén separados, hasta que ambos se terminan despidiendo, sin ningún gesto romántico, más que un simple apretón de manos. Finalmente, llega el día de que Kunon abandone su hogar, con toda su familia y sus sirvientes conteniéndose las lágrimas de tristeza, a diferencia del desalmado que se sube como si nada al carro por culpa de la mala influencia de cierta criada cornuda, que no es el mejor ejemplo que digamos. Así que, después de lanzar el hechizo a Ori sobre las ruedas del carro, el hechicero que no puede ver por fin se termina despidiendo de su familia
familia, hasta que vuelvan a reunirse en unos años para que el ex viejito emprenda su viaje, preguntándose qué clase de personas conocerá en la Academia de Magia. Por otro lado, un joven con un pendiente en la oreja se encuentra leyendo una carta mientras bebe un tecito, a la vez que el chico pecoso se apresura a subirse a un carro, al mismo tiempo que en una iglesia, una especie de monjita de ojos azules también se prepara a emprender su propio viaje. Después de viajar a bordo del carro por algunos días, la sirvienta Aiko le pregunta a su joven amo cuánto falta para llegar a su destino, por lo que Kunon le aclara que todavía les queda un mes de viaje, además de recomendarle que primero deberán hacer una parada de descanso en la mansión de su abuelo. Sin embargo, la criada le avisa al ex invidente que esta será la última vez que viajen juntos, porque ella tiene pensado renunciar a su trabajo para poder encontrar algún esposo. Pero al ver que el chico parece triste por la idea de separarse, la loliconera le pregunta en broma si se casaría con ella, en vez de hacerlo con la princesa Mirika. Una vez llegados a la mansión del abuelo del prota, Aiko le recuerda a su joven amo que la última vez que vinieron fue cuando él arrastró a su familia a ese sitio, haciendo un baile ridículo para obligar a sus padres a que lo lleven con el abuelo, creyendo que allí encontraría libros de magia. Mientras recuerdan algunos viejos tiempos, de repente Kunon vuelve a reencontrarse con su abuelito Verando, a quien él enseguida termina saludando por medio de un fuerte abrazo, además de utilizar su ojo mágico para descubrir que el viejo tiene dos cuernos en la cabeza igualitos a los de Satanás. Luego de que el hechicero, que ya puede ver, diga que su mami es tan fuerte como una guerrera, el abuelito Verando le pregunta cuánto dinero va a necesitar para comprarse todos los videojuegos que quiera, hasta que Aiko lo interrumpe con tal de entregarle una carta escrita por los padres del chico. Así que, después de leer la carta, el viejo termina descubriendo que su hija no le permite consentir al ex cieguito con demasiado dinero, como siempre lo hace, pero a pesar de que él igual le ofrece obsequiarle un barco, el prota comenta que mejor preferiría conocer a su nueva sirvienta. Entonces, nuestro protagonista termina conociendo a su nueva criada personal, la cornuda Rinko, quien, además de estar comprometida con un hombre, también es la hermanita menor de la loliconera Aiko, a quien siempre le refriegan la cara que es una solterona. Por las dudas, Kunon le aclara que él también ya cuenta con una prometida, mientras Rinko revela que él y su prometido están planeando juntar mucho dinero para abrir su propio negocio algún día, lo cual hace que el prota vea que las dos cornudas son bastante parecidas. Mientras preparan el almuerzo, Aiko le comenta a su hermana menor que el joven amo suele olvidarse de comer cada vez que se entusiasma estudiando magia, además de remarcarle que su comida favorita son las hamburguesas con patatas fritas, como las de McDonald's. Por su lado, la loliconera empieza a recordar el día cuando el padre bigotón del prota la contrató para convertirse en la criada personal de Alciguito, a quien ella vio transformarse de ser un chico deprimido hasta convertirse en un charlatán insoportable por su mala influencia. Pero también Aiko recuerda cuando nuestro protagonista fue separado de sus dos tutoras, para que el chico le pida a su sirvienta que nunca se separe de su lado, lo cual la lleva a exigirle a su hermana menor que nunca se atreva a arruinar la inocencia del muchachito. Sí, mira quién habla. Ante esas palabras, Rinko le pregunta a su hermana mayor si se está refiriendo a la idea de enseñarle cómo seducir mujeres, provocando que la loliconera se imagine al ex cieguito convirtiéndose en un mujeriego que engaña a su propia prometida, Mirika. A pesar de que su hermana menor le jura que protegerá la virginidad de nuestro protagonista, ella le pregunta si el muchachito no aprendió a ser un seductor por culpa de la mala influencia de ella, haciendo que Aiko se termine enfadando por esas acusaciones que en realidad son bastante ciertas. Sin embargo, cuando las dos sirvientas le terminan sirviendo el almuerzo al joven amo, Kunon enseguida utiliza su labia de seductor para elogiar la belleza de ambas, haciendo que Rinko confirme todas sus sospechas, a pesar de que su hermana se niega a aceptarlo. Lamentablemente, al otro día, llega el momento de que el joven hechicero debe separarse de la criada que siempre lo estuvo acompañando todo este tiempo, pero ellos igual se terminan despidiendo con un abrazo, junto a la promesa de volver a verse, cuando la solterona de Aiko por fin encuentre a un esposo. Así que, a pesar de que su abuelito consentidor no quiere separarse de su nietecito, el ex invidente igualmente termina saliendo de viaje a bordo del carruaje, acompañado de su nueva criada personal, Rinko, a quien él le termina avisando que no debe preocuparse por los lamentos del viejo. Ante la pregunta de su joven amo, la sirvienta le aclara que su prometido no tiene problema en esperarla todo el tiempo que haga falta, con tal de que cumplan su meta de juntar dinero para abrir su propio restaurante, mientras el prota usa su extraño sentido del humor cuando sugiere la idea de incluir carne humana en el menú. Pero antes de llegar a su destino, Kunon y la nueva criada visitan una ciudad comercial ubicada cerca de la Academia de Magia, en donde el hechicero se detiene al notar una tienda de libros mágicos para quitarse las ganas de seguir aprendiendo hechicería, ya que en la biblioteca de su abuelo no había nada que le sirva. De todos modos, Rinko se sobresalta al ver el elevado valor de uno de los libros, cuyo precio es el mismo para que ella y su prometido se abran un restaurante.
justo cuando aparece la empleada de la tienda, quien enseguida le exige a su joven cliente que haga una demostración de sus poderes mágicos. Como él nunca se niega a la petición de una dama, el ex invidente recurre a su hechizo Aori para crear un gatito hecho de agua, además de descubrir que la empleada no sabe usar magia, mientras ella revela que este año va a ingresar a la academia una jovencita que tiene el título de santa. Luego de que nuestro protagonista se entusiasme con la idea de conocer gente nueva en la academia, la empleada decide enseñarle un grimorio escrito por el famoso hechicero real Seonli. Pero el chico rechaza la oferta para marcharse con su sirvienta, ya que él ya conoce a la perfección el contenido de ese libro. Al rato, el ex cieguito visita una tienda de ropa para manosear unos abrigos hechos de pieles de animales, al mismo tiempo que la empleada se pregunta ¿qué le pasa a este chico que prefiere toquetear su mercancía en vez de probársela, tal como lo está haciendo la criada Rinko? Así que, ante las preguntas del tipo, el prota le revela que solamente se está memorizando las texturas de las pieles. Así que, después de descubrir que el abrigo está hecho con un animal llamado zorro oscuro, el muchachito no tarda ni un segundo en crear un zorrito de agua por medio de su magia. Luego de ver el talentoso hechicero que es capaz de crear formas vivas con magia, el tipo tiene el atrevimiento de preguntarle si podría crearle una waifu de agua, lo cual provoca que Rinko active su modo guardiana para proteger la virginidad de su joven amo, tal como se le prometió a su hermana. Apenas la criada y el muchachito se terminan alejando, enseguida un trío de jovencitas encapuchadas entran a la misma tienda de ropa, en donde el empleado reconoce a la famosa santa, mientras ellas quedan fascinadas con la belleza del zorrito oscuro que está en los brazos del tipo. Pero cuando la monjita de ojos azules intenta acariciar al bicho, este se termina convirtiendo en agua, para que el tipo termine dando la impresión de que se hizo encima en los pantalones, a la vez que la santa queda maravillada por ese nivel de magia que nunca había visto en su vida. Finalmente, el hechicero que ya puede ver y su criada personal terminan llegando a la ciudad donde se encuentra la Academia de Magia, pero al momento de visitar la residencia estudiantil, la chica que hace de conserje les transmite la mala noticia de que ya no quedan habitaciones disponibles. Entonces, el ex cieguito descubre que todo es culpa de su maestro, que nunca le avisó que debía hacer una reservación con tiempo de anticipación. Justo cuando en la torre de los hechiceros reales, el emo Seonli hace una entrada dramática rompiendo una ventana para hablar con el bigotón Ashtar sobre su aprendiz. Al no tener más opción, nuestro protagonista y Rinko se plantean la idea de vivir juntos alquilando una casa, como si fueran un feliz matrimonio. Pero por suerte, la chica conserje le entrega una lista de viviendas disponibles para alquilar, permitiendo que Kunon y su criada puedan conseguir un nuevo hogar. Mientras tanto, en una habitación donde reina la oscuridad, un par de sujetos cruzan una puerta para enseñar una lista de los nuevos aspirantes a la Academia de Magia, entre los cuales está la famosa santa y el discípulo ciego de Seonli, quien enseguida llama la atención de una misteriosa figura encapuchada. Así que, cuando llega el día de los exámenes de ingreso, el hechicero que ya puede ver descubre que su criada Rinko no podrá acompañarlo al interior de la academia, a pesar de que ella intenta arreglarlo todo ofreciendo una moneda de oro como soborno. Por esa razón, el ex invidente termina siguiendo a la chica conserje, a quien empieza a adular con su labia de charlatán, mientras ella le revela que su nombre es Lou Bella, para luego reunirlo junto a un grupo de aspirantes formado por la santa, el chico pecoso y el chico del pendiente en la oreja. Entonces, Kunon usa su ojo mágico para ver al chico del pendiente que tiene un lagarto sobre sus hombros. El pecoso desprende corrientes de aire y la chica emite un brillo celestial, lo cual confirma que ella es la famosa santa, a la que el prota empieza a acosar tratando de que le enseñe su magia de luz. Sin embargo, la santa enseguida aclara que ella carece de emociones por poseer la cicatriz del héroe, al igual que el ex cieguito, el cual empieza a acosarla de nuevo hasta que justo aparece el profesor Sof, quien desprende mucha aura, acompañada de la cuatro ojos, Seifi, quien está rodeada de ratas. Sorpresivamente, Sof les aclara a los muchachos que ya han aprobado en base a sus antecedentes, ya que la academia cuenta con un curso básico, otro intermedio y otro especial, a donde ellos cuatro están destinados, siendo una idea que entusiasma mucho a nuestro hechicero. Pero primero, el profe necesita comprobar sus habilidades, comenzando con el chico del pendiente, Kang, usuario de magia de fuego de 2 estrellas, quien rápidamente termina lanzando un hechizo de nivel intermedio que le permite controlar el trayecto de las llamas para trazar un círculo perfecto en el suelo. Por un lado, el pecoso Rilla se presenta como un usuario de magia de viento de 2 estrellas, al igual que el profesor, así que, después de pedirle al resto que se aparten un poco, el muchachito termina usando un hechizo de nivel intermedio para disparar un poderoso cañón de aire. Luego, la santa llamada Reyes se presenta como una usuaria de magia de luz de 3 estrellas, superando la prueba al lanzar un velocísimo rayo láser de nivel avanzado, mientras que Kunon no logra impresionar mucho cuando se presenta como un usuario de magia de luz de 2 estrellas, que solo sabe usar
2 hechizos básicos. No obstante, Soph le comenta que piensa hacerle un examen más difícil siguiendo la recomendación de su presumido maestro Seonli, quien no parece ser del agrado de la Cuatro Ojos, Seifi, mientras que el prota sigue coqueteando con la santa tratando de llamar su atención. Pero, a pesar de que el profesor crea una poderosa barrera de viento capaz de resistir cualquier ataque, el ex cieguito lo sorprende cuando le pregunta como si nada, ¿eso es todo? Ya que él termina creando varias burbujas con su Aori, para luego cambiarlas a un color rojo, rodeando la barrera de viento. Acto seguido, nuestro hechicero se crea una silla de agua para sentarse a esperar, mientras le aclara a Soph que él puede mantenerlo rodeado con sus burbujas rojas durante días, logrando que el profesor reconozca su derrota, porque el hechizo avanzado del viento no puede durar tanto tiempo. Luego de que Loubela se asuste con el charco de sangre dejado por el prota, todos los muchachos se dirigen a un salón en donde la pobre Reyes sigue aguantando el acoso del ex cieguito, hasta que Seifi interrumpe sus tonterías cuando termina llamando a Hank para tener su entrevista individual. Mientras llega el turno del pecoso Rilla, nuestro hechicero se pone más pesado con la santa cuando le pide que le enseñe su magia de luz antes de que los envíen a casa. Pero una vez a solas, Soph descubre que el prota también tenía planeado atacarlo asimilando el muro de viento con su magia de agua. En un momento, Kunon empieza a caminar hacia la entrada del salón, anticipándose a la inminente llegada de la Cuatro Ojos, quien enseguida se lleva un pequeño sustito, para luego llevar al aprendiz del odioso Seonli a otra habitación oscura, en donde adentro siempre es de noche. Una vez adentro, el ex cieguito recurre a su ojo artificial creado con magia para descubrir que se encuentra totalmente rodeado de oscuridad, hasta que de golpe aparecen unas figuras encapuchadas, lideradas por una vieja bruja, a quien el prota le pide distancia, aclarando que él ya está comprometido. A pesar de que la bruja le recuerda que ella es una señora mayor, nuestro hechicero asegura que los caballeros como él nunca descartan la idea de estar junto a una bella MILF. Así que, luego de que el chico demuestre su entusiasmo por aprender nuevos hechizos, la vieja decide asignarlo a la clase especial. Pero cuando ella está a punto de presentarse como la bruja Grey Rouba, de repente el prota se termina marchando, sin terminar de escuchar la presentación, al mismo tiempo que Soph repasa la carta de Seonli, hablando de su aprendiz como un prodigio que está destinado a convertirse en el hechicero azul. Por su lado, Kunon se termina reuniendo con su nueva criada, Rinko, quien enseguida se lo lleva del brazo, temiendo que el picaflor ya esté coqueteando con otras señoritas, mientras la bruja Grey Rouba siente admiración por el cieguito, que es capaz de crear un ojo artificial por medio de magia desconocida.